Bien. Estábamos viendo sucesiones y progresiones. Comenzamos a ver las definiciones y vimos sucesiones aritméticas en la mitad. Ahora vemos la otra mitad y empezamos a ver progresiones geométricas. Si ustedes ven, esto es bien sencillito, no es nada del otro mundo, no es complicado. Es más fácil que funciones trigonométricas, que era mucho más largo, mucho más complejo. Ahora es simplemente 4 formulitas, suma, restas, multiplicaciones, divisiones y utilizar la calculadora y listo. Entonces, vimos la definición de lo que es una sucesión. Es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Al tratar con sucesiones usamos letras con su índice para representar los términos. A1, A2, A3, AN. Eso significa primer término, segundo, tercero, último o enésimo término. Yo les dije, les puse como ejemplo la recta numérica. Ustedes tienen la recta numérica el 0 en la mitad. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Si cogen un trocito de los positivos, digamos que sea 1, 4, 7, 10. Entonces, ahí tengo una sucesión. 1, 4, 7, 10. ¿Cómo saco la diferencia entre ellos para ver una sucesión aritmética? Porque una sucesión cualquiera es esa. 1, 4, 7, 10. Listo, ahí está mi sucesión. Entonces, ¿qué digo? El segundo número, que es el 4, le resto el primero, que es 1. 4 menos 1, 3. Y ese 3 le voy a sumar al 1. 3 más 1, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. Y así sigo y saco la sucesión que yo quiera. Entonces, aquí está la segunda forma de definir una sucesión, es asignando un valor al primer término y especificando el último, ¿verdad? Por una fórmula o una ecuación. Vimos ejemplos de los arbolitos, aquí no hay nada, y después de un tiempo, pues ya tienen arbolitos grandes. O tenemos esta, 32, 38, 44, 50, 56. Segundo término menos el primero, 38 menos 32, 6. Entonces, sumo ese 6 a cada uno de ellos para obtener el siguiente. 32 más 6, 38. 38 más 6, 44. 44 más 6, 50. 50 más 6, 56. Veamos entonces otro tipo de sucesiones en donde me dan fórmulas y yo tengo que aplicar la formulita. Aquí me dice los 6 primeros términos. Eso quiere decir que yo necesito A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Este n va a estar en relación con este y con este. Entonces digo, n1, reemplazo, reemplazo, n2, reemplazo y reemplazo, n3, reemplazo aquí, aquí y aquí, n4, reemplazo aquí, aquí, n5, reemplazo aquí y aquí, y n6, reemplazo aquí, aquí y acá. Entonces, como esto es una operación algebraica sencilla, saco mi sucesión. No necesito tener una diferencia. Simplemente, esta es mi sucesión. Porque para que sea aritmética, debe de seguir un orden. Veamos la de acá. Escribir los primeros 5 términos de la sucesión. Tenemos el primero y el segundo, y me dan esta formulita. Entonces necesito el tercero, el cuarto y el quinto, porque son 5 términos. Y digo, 1, reemplazo aquí, 1 más 2, 3, obtengo el tercero. 2, reemplazo aquí, 2 más 2, 4, obtengo el cuarto. Y reemplazo 3 aquí, 3 más 2, 5, y obtengo el quinto término. Esta sucesión se llama de Fibonacci, por un italiano que la creó, y los números son los números de Fibonacci. Entonces aquí tengo sucesiones cuando me dan formulitas y yo reemplazo los números en mis formulitas. Veamos entonces la interesante que es la sucesión aritmética. Cuando veamos la geométrica van a ver una diferencia. La aritmética me dice que es por diferencia.
Como decía, sumar un número a cada uno para ir obteniendo el resto. Entonces es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior aumentamos el mismo número que puede ser positivo o negativo, al que le llamamos diferencia. Esa sucesión va a tener un último término que se llama AM, o el enésimo término, es el último término considerado en la progresión. Aquí tengo su formulita. El último término es igual al primero, más la suma de los n términos menos 1 por la diferencia. Entonces, A1 es el primer término, n número de términos, y D, diferencia o razón. ¿Cómo saco? Mayor menos menor o segundo menos primero. Un ejemplo que vimos, los letreritos de velocidad, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Aquí tengo una sucesión. Veamos si es una sucesión aritmética. Perfecto. Tengo el primer término que es 10. Tengo el último término que es 70. Tengo el segundo término que es 20. Resto 20 menos 10, porque es el segundo menos el primero, y me sale que la diferencia es 10. Eso quiere decir que 10 lo voy a sumar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto para obtener el siguiente. Veamos, 10 más 10, 20, 20 más 10, 30, 30 más 10, 40, 40 más 10, 50, 50 más 10, 60, 60 más 10, 70. Y está correcto lo que hemos visto. Es la diferencia, segundo menos el primero, primer término, último término, y tengo una sucesión. ¿Cuántos términos tiene la sucesión? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más adelante, después de hacer unos ejercicios de progresión aritmética, yo puedo sumar estos números. Y puedo decir, bueno, 10 más 20, 30, 60, 100, 150, 210, 280. Facilito. O puedo coger la calculadora y sumarlos. Pero si son números no tan simples, y son más complejos o más complicados, o me ponen una raíz, entonces voy a necesitar la calculadora para poder sumarlos, o una fórmula para, así como tengo el último término, también tener una fórmula para sumar todos los términos de esa progresión. ¿Sí? Aquí está el libro, aquí está la página. Esto es ya la pepa, lo comprimido. En el libro está muchas más cosas que a veces nos interesan porque deducen la fórmula y ustedes no necesitan deducir fórmulas, necesitan saber aplicar la fórmula. Entonces veamos, recordemos esto siempre, unos ejercicios y me dice, tenemos la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, número de términos 7, el primero 1, la diferencia es el segundo menos el primero y el último 13. Tenemos otra sucesión, términos 3, el primero menos 100, la diferencia es el segundo menos el primero y el último es menos 300. Aquí tengo otra sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, 5 términos, el primero es menos un medio, segundo menos primero saco la diferencia y el último es 3 medios. Si yo sumo menos un medio más un medio me da 0. Si sumo 0 más un medio me da un medio. Si sumo un medio más un medio me da 1. Si sumo 1 más un medio me da 3 medios. Y esta fue la que pusimos al inicio. 32, 38, 44, 50, 56. 5 términos, primero el 32, diferencia 6 y el último término 56. De nuevo se los vuelvo a escribir. Último término de la progresión es esa formulita. El primero es A1, N es el número de términos y D es la razón o diferencia. Pero nos vamos a quedar con este nombre, diferencia. Porque cuando veamos progresiones geométricas, nos vamos a quedar con esta otra palabrita, razón. Entonces, recordemos esto para no olvidarnos. ¿De qué manera recordamos? Haciendo unos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio me dan mi formulita. ¿Sí ven? Rn igual 2 elevado a 1 sobre n.
Y los números que voy a coger son los enteros positivos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Pero me pide los 4 primeros términos y el término número 100. Y me dice que use la calculadora para obtener valores aproximados. Entonces, para el primer término, porque tengo 4 términos, para el primer término, n igual 1, n igual 1, n igual 1, reemplazo y me queda 2. Para n igual 2, n igual 2, n igual 2, me queda raíz de 2. Ustedes con la calculadora pueden sacar que esto es 1,41. Para n igual 3, n igual 3, n igual 3, me queda raíz cúbica de 2. Con la calculadora es facilito allá. N igual 4, son 4 términos, n4, n4, raíz cuarta de 2. Y me pide el término 100. N igual 100, n igual 100, n igual 100, y me queda raíz a la 100 de 2. Este va a ser un número bien chiquititito, pero es fácil sacarlo con la calculadora. Listo, ahí está un ejercicio de una sucesión. Simplemente una sucesión. Es términos, ¿verdad?, que siguen un orden establecido en función a su forma. Veamos entonces de las progresiones aritméticas. Me dice, en cada literal o ítem se dan los 3 primeros términos de una progresión. Me piden hallar el término general y me piden calcular el término que está escrito. Por ejemplo, literal A, 159. Aquí está mi sucesión. Y me piden que halle el término 10. Entonces yo ya sé que esta sucesión tiene 10 términos. Escribo el primero, que es 1, el número de términos, que es 10, y escribo la diferencia, que es el segundo menos el primero, el segundo menos el primero, el segundo es 5, el primero es 1, me queda la diferencia 4. Con la diferencia, con el número de términos y el primero, yo aplico la formulita para hallar el décimo término. Entonces, el décimo término, si ven, es igual. El primer término, 1. Número de términos, 10 menos 1. Y la diferencia que vale 4. 10 menos 1, 9. 9 por 4, 36. 36 más 1, 37. Y ya está hallado el décimo término. Yo puedo sumar esos términos, pero imagínense. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. Pónganse a sumar y se va a hacer complicado, ¿verdad? A menos que tengan una calculadora y se pongan a sumar todos los 10 números en la calculadora. Para eso, ya mismo, como les dije, vamos a estudiar una formulita bien simple o 2 formulitas. Una bien simple y otra un poquito más larga, en donde me da a mí la facilidad de obtener las sumas de los términos. ¿Sí? Veamos otro ejemplo del mismo segundo ejercicio. Estos ejercicios yo los resuelvo de lo que a ustedes les piden en los proyectos. Dice, resuelva el ejercicio tal, literal es ABC. Eso lo resuelvo yo aquí, para que ustedes los tengan ya hechos. Entonces, literal B, menos 20, menos 15, menos 10. Aquí está mi sucesión y me piden ahora el término 15. Entonces yo ya sé que la sucesión tiene 15 términos. Escribo el primero, que vale menos 20, el número de términos, que vale 15, y la diferencia. Aquí es igual la diferencia. La diferencia es igual al mayor menos el menor o el segundo menos el primero. El segundo es menos 15. El segundo es menos 15. El primero es menos 20. Entonces, menos 15 menos 20. Menos por menos, más. Menos 15 más 20, 5. Ya tengo mi diferencia. Ya tengo el número de términos.
ya tengo el primer término. ¿Qué hago? Aplico mi formulita. Porque me piden el término 15. Entonces yo escribo A15 es igual al primer término que es menos 20 más el número de términos que es 15 menos 1 por la diferencia que es 5. Entonces, 15 menos 1, 14. 14 por 5, 70. Menos 20 es 50. Entonces ya tengo que el décimo término es 50. Yo puedo sumar estos números. Entonces voy a tener menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Si no me equivoco. Tengo 10, pero no son 10, es 15. Entonces aquí vamos a corregirle, ¿verdad? Vamos a corregirle. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí no son 10, son 15. Listo. Para que quede bien eso. Y entonces, ya. Tenemos 15, 15, 15, 50. En 10 llevamos 25. 30, 35, 40, 45, 50. Entonces, imagínense, sumar esos 15 números se me hace complicado. Para eso utilizo una formulita, ¿verdad? De suma de esos términos y voy a sacar mucho más rápido la suma. O en su defecto, pues utilizo la calculadora, pues y con la calculadora sale el resultado mucho más rápido. Antes de seguir, los que están conectándose o los que están conectados, por favor escríbanme su nombre en el chat para tenerlos registrados, ¿sí? Y que no haya problemas. Me dan la siguiente progresión. Me dicen 1 menos raíz de 2, 1 y 1 más raíz de 2, los tres primeros términos. Y me piden el octavo. Entonces, yo digo que el primer término es 1 menos raíz de 2. El número de términos es 8. Y voy a sacar la diferencia. La diferencia es igual al mayor menos el menor o el segundo menos el primero. El segundo es 1. El segundo es 1. El primero es 1 menos raíz de 2. Entonces, 1 menos, entre paréntesis, 1 menos raíz de 2. Estos dos, 1 menos 1, 0, y menos por menos más, me queda raíz de 2. Entonces, escribo mi formulita. Último término es igual primero más n menos 1 por d. Y digo, a octavo, porque eso es lo que me piden, a octavo, es igual al primero, 1 menos raíz de 2, más n, 8 menos 1, por la diferencia que es raíz de 2. Aquí está. 8 menos 1 por raíz de 2. A octavo es igual 1 menos raíz de 2, que está aquí. 8 menos 1, 7, por raíz de 2 es 7 raíz de 2. Este número que está guácharo, está solito, pasa acá como 1. Menos raíz de 2 más 7, como sería 7 menos 1, 6. Y ya obtengo aquí mi octavo término. Imagínense si me piden la suma de esos términos. Tengo 1 menos raíz de 2, 1. 1 más raíz de 2. Tengo 1 más 2 raíz de 2. 1 más 3 raíz de 2. 1 más 4 raíz de 2. 1 más 5 raíz de 2. 1 más 6 raíz de 2. Que está aquí. 1 más 6 raíz de 2. Sumar esos números se me hace bien difícil. Entonces, ya mismo vamos a ver la suma de los términos de una progresión aritmética que se hace bien facilito con una fórmula que yo les voy a dar. ¿Sí? ¿Sí ven? Que no es tan complicado, las progresiones aritméticas es bien simple. Entonces ustedes
van a practicar en su casa. Ejercicios igualitos, ¿verdad?, que yo les dejo aquí. Refuerza lo estudiado realizando este ejercicio literales A y B. Les doy los 3 términos de la progresión, primero, segundo, tercero. Les pido el término 20, aplican su formulita y resuelven. Les doy los 3 términos de la progresión, les pido el término 10, tienen el primero, el segundo y el tercero, sacan la diferencia, aplican su formulita y resuelven. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan aplicar la formulita y saquen primer término, la diferencia que es el segundo menos el primero, y lo resuelvan con su formulita. Porque tienen aquí el 20, n igual 20, y acá tienen n igual 10. ¿Sí? Esto lo hacen en su casa. Y aquí viene la suma de la progresión aritmética, lo que les decía. ¿Verdad? Yo puedo sumar términos de una progresión aritmética, suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. ¿Verdad? Aquí tengo el mismo ejercicio para explicarlos con este. Aquí tengo la suma de los términos. Comienzo con 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue al infinito. Pero para no hacerme problema con el 0, porque no me interesa el 0, A0 vale 0. Si A0 vale 0, entonces ya tengo mi primera formulita. La suma es igual al número de términos sobre 2 por el último término más el primero. Eso es rapidito. Si el último término, como ya sabemos, tiene esta fórmula, al reemplazarla aquí adentro, me va a quedar esta formulita más larga. Pero esta sale de esta sencilla más este AN. Entonces tengo n sobre 2, aquí a n lo reemplazo por A1 más n menos 1 por D y le sumo el A1. ¿Sí? Donde AN es el último término, donde SN, la suma de n términos de la sucesión, ¿verdad? Donde tengo que A1 es el primero, n es el número de términos y D es la diferencia. Mayor, menos menor o segundo menos primero. Entonces aquí veamos este ejercicio sencillo. Tengo la progresión, ¿verdad? Me piden la suma de los 7 términos. ¿Se acuerdan cuánto me salieron antes? 280. 30 más 30, 60, 100, 150, 210, 280. Tengo el primero, que es 10. Tengo el último, que es 70. Y tengo 7, que es el número de términos. Entonces, aplico la formulita más sencilla que digo. Sn es igual a n sobre 2, ¿verdad? Número de términos sobre 2, el último término más el primer término, tengo n7, el último término que es 70, el primero que es 10, 70 más 10, 80, 7 dividido para 2 es 3,5, 3,5 por 80, me sale lo que a mí me había salido. ¿Sí? Entonces de esa manera se suma. O lo hacen manualmente con una calculadora o aplican cualquiera de las dos formulitas. Hay que acordarse de eso. ¿Sí? Por ejemplo, me dice, haya la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión aritmética. Aquí me dan los términos, no me dan como me daban anteriormente el término que encontrar, sino que me piden la suma de los 10 primeros términos. Entonces yo ya sé qué tengo que hacer. Primer término, 20. Número de términos, 10. La diferencia es el mayor menos el menor, que sería segundo menos el primero. El segundo, 17 menos 20 es menos raíz de 3. Ya tengo la diferencia, ya tengo el número de términos y tengo el primero.
Pero si comparo las dos formulitas, yo no tengo el último término. Entonces, esta no la puedo aplicar. Aplico la de acá, en donde este último término lo reemplazo por la fórmula que ya conozco. Entonces, ahí está. Aplico la formulita. Me piden la suma de los 10. N igual 10. Entonces, N vale 10. El primer término vale 20. N vale 10. La diferencia vale menos 3. Y el primer término vale 20. Aquí está. Número de términos 10. Primer término vale 20. El número de términos vale 10. La diferencia vale menos 3. Y el primer término vale 20. Simplemente saco mis datos, los reemplazo en la fórmula y resuelvo. 10 dividido para 2, 5. A ver, tengo 10 menos 1, 9. 9 por 3 menos 27. Entonces tengo 20 menos 27 más 20. 20 menos 27 es menos 7. Menos 7 más 20 es 13. 13 por 5, 65. Veamos. Aquí está, 65. Entonces son operaciones que ustedes las pueden hacer muy rápido, ¿verdad? Porque solamente es de multiplicar, sumar, restar, acá dividir, o utilizan una calculadora y resuelven su ejercicio. Y ya está, la suma de los 10 términos. 10 primeros términos. Ahora me dan este otro ejercicio. Me dicen, calcule el décimo término y la suma de los 10 primeros términos. Aquí me piden ya dos cosas. Me piden que calcule primero el décimo término, o sea, el último, y luego que halle la suma de todos esos términos, de los 10. Y me dan el primero y me dan el segundo. ¿Qué debo de hacer? Saco, yo tranquilamente saco mi primer término, 4 más raíz de 3, saco el segundo término que es 3, número de términos 10, escribo, esto es lo que me piden, escribo mi formulita de la diferencia y voy y reemplazo a ver qué pasa. Voy a hallar el décimo término. El décimo término es igual al primero, 4 más raíz de 3, más número de términos 10 menos 1. Vivo sorpresa, me falta la diferencia. Listo, no hay problema. Aquí está la fórmula. Entonces, diferencia es igual. Segundo menos primero. Segundo que es 3, menos primero que es 4 más raíz de 3. Tengo 3 menos 4 menos 1. Y este signo menos por más menos. Menos 1 menos raíz de 3. Ya está la diferencia. Entonces reemplazo en mi formulita y digo, primer término 4 más raíz de 3, número de términos 10, menos 1, por la diferencia que es menos 1 menos raíz de 3. Bien, 4 más raíz de 3, 10 menos 1, 9, 9 por menos 1, menos 9, 9 por menos raíz de 3, menos 9 raíz de 3. Entonces, estos dos términos que están solitos sin la raíz, los resto. 4 menos 9 menos 5. Y 1 menos 9 menos 8. Y tengo menos 5 menos 8 raíz de 3. Ya tengo el décimo término. Ya tengo el primero. Ya tengo el número de términos. Entonces aplico la fórmula más sencilla. Voy a sumar los 10. Tengo el número de términos. Tengo el último y tengo el primero. Voy a sumar los 10. Esto es 10 menos 5. El primer término, perdón, el último término está aquí, que es menos 5 menos 8 raíz de 3. Aquí está el décimo término. Menos 5 menos 8 raíz de 3. Más el primero que está aquí. Entonces, 10 dividido para 2, 5. Menos 5 más 4 me queda menos 1. Menos 8 más 1, menos 7.
multiplico 5 por menos 1, menos 5, y 5 por menos 7, menos 35 raíz de 3. Y ya tengo resuelto mi ejercicio en donde me piden el décimo término, menos 5 menos 8 raíz de 3, y la suma de los 10 primeros, que es menos 5 menos 35 raíz de 3. ¿Ya? Y vean que la diferencia es menos 1 menos raíz de 3. Listo. Y ahí está resuelto el ejercicio. Antes de seguir, no se olviden que tenían que entregarme un debercito el día miércoles. Igual, si me lo entregan, yo lo recibo, no hay ningún problema. Ustedes me lo envían a mi correo, yo lo descargo y lo reviso. ¿Sí? Entonces, si ven que la suma tampoco es complicada. Entonces les dejo un ejercicio para que ustedes hagan en su casa. Aquí les doy el primer término de una progresión. Les doy el primero, les doy el último y les digo que esta suma es 247. Pero ustedes me dicen, oiga profesor, pero no sé n. Es lo que les pido. N. Quiero que encuentren n. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Estos que están sumando, este multiplico por este multiplico por este, y ahí ustedes tienen que ver cómo está multiplicando, pasa a dividir. Y encuentran n. Es simplemente suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? Entonces ustedes resuelven ese y resuelven, ¿verdad? Listo. Ahí se acaba progresiones aritméticas. Como yo les dije, acá arriba, aquí, la progresión aritmética es por diferencia, porque yo voy a sumarle al primero para llegar al segundo, para llegar al tercero, para llegar al cuarto, voy a sumar. Ahora en geométricas es diferente. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Sucesión geométrica. Dice una sucesión o progresión geométrica o por cociente. Antes era por diferencia, ahora es por cociente. ¿Qué significa? Que por diferencia yo le voy a sumar al primero para hallar el segundo. Aquí por cociente voy a multiplicar al primero para hallar el segundo. Aquí está. Multiplicamos un mismo número que puede ser positivo o negativo. Ahora se le va a llamar razón. Al otro nos quedamos con solo diferencia. Entonces, seguimos diciendo que el último término es AN. Y ahora la formulita es diferente. Antes era AN igual a 1 más N menos 1 por la diferencia. Ahora vean que es totalmente diferente. Ahora es A1 por Rn menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que A1 es el primer término de la sucesión. N es el número de términos. Y ahora la razón, vean, es la división del segundo para el primero, ¿verdad? O el mayor dividido para el menor. Segundo para el primero o el mayor dividido para el menor. Entonces, en aritméticas, yo estaba el segundo menos el primero. Ahora en geométricas, divido el segundo para el primero. En las aritméticas, sumaba la diferencia al primero para hallar el segundo. Ahora multiplico al primero para hallar el segundo. ¿Sí? Y un ejercicio bien sencillo, hay que recordar esa fórmula, un ejercicio bien sencillo es este que está aquí, en donde se aplica lo que les acabo de decir. Si ustedes intentan hacerlo por aritmética, ¿verdad? Porque yo les digo, tienen una sucesión, resuelvan. Quiero hallar el término 1, 2, 3, 4. Quiero hallar el término 5, 6, 7 y el término 8. Ustedes dicen, bueno, apliquemos la aritmética. Bien, ¿la aritmética qué dice? El segundo menos el primero. 4 menos 2, 2. Perfecto. 2 más 2, 4. Excelente. Pero 4 más 2 no es 8.
4 más 2 es 6. Entonces, no es aritmética. Van a la geométrica. ¿Qué dice la geométrica? Segundo dividido para el primero. 4 dividido para 2, 2. ¿Y qué me dice la geométrica? Que debo multiplicar. Veamos. 2 por 2, 4. Correcto. Entonces, ahí sí, escribo la razón 4 dividido para 2 y digo 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Si ven, ahora sí se va completando mi sucesión. Entonces, no era aritmética, sí era geométrica. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. ¿Si ven la diferencia entre una aritmética y una geométrica? Pero yo les pondré siempre, dada la siguiente sucesión, halle su diferencia o halle su cociente. Hasta que ya tengan hayan hecho los ejercicios necesarios y puedan reconocer las sucesiones así a vuelo de pájaro, sin necesidad de resolverlas. Estas sucesiones aritméticas y geométricas las puedo resolver por GeoGebra, pero sale súper difícil, muchos pasos, tengo que hacer muchas cosas. GeoGebra para este tipo de ejercicios no es recomendable. GeoGebra es recomendable para matrices, funciones, trigonométricas como vimos, funciones, cónicas, que es lo que vamos a ver en el próximo proyecto, factorización, sacar las raíces de una ecuación. GeoGebra es fabuloso, es súper facilito. Pero para sucesiones, como es muy sencillo, simplemente pues cogemos los dos términos, vemos si es diferencia o si es cociente, sumamos o multiplicamos y sacamos lo que tengamos que sacar. ¿Sí? Eso es sucesiones aritméticas y geométricas. La próxima semana es la quinta semana del proyecto 5. Ahí vamos a terminar. Yo les voy a hacer unos ejercicios porque ustedes tienen unos talleres ahí metidos en el proyecto que son resolución de ejercicios. Yo los voy a resolver como ejercicios aquí en clase. Y ya pues yo la próxima semana les mando un debercito sencillo para culminar con estas 4 semanas del proyecto 5, pues y tener las 10 notas para el primer aporte del segundo quimestre. ¿Sí? Acuérdense también que la próxima semana nos vamos a conocer en persona, porque ustedes tienen que entrar ya a clases el día lunes. Ahí voy a estar yo. Entonces, ahí los iré conociendo poco a poco. Listo, jóvenes. Espero que todos se hayan anotado en el chat. Igual les voy a tomar una captura, ¿verdad? Para tenerlos en... Si alguien se olvidó, pues ya los tengo yo en la captura. Y pues yo les agradezco que hayan venido. Nos vemos la próxima semana. Les deseo que pasen un bonito fin de semana, un bonito día. El que no me ha entregado el deber, por favor, me lo entrega. Me envía mi correo. Y nos vemos la